Ya, jóvenes, ahora sí, vamos a comenzar, ¿cierto?, la clase de hoy, donde ya vamos con la última parte de lo que es la unidad de números, que corresponde a la parte de porcentajes. ¿Quiénes de acá han escuchado hablar de porcentajes? Yo, Ya. ¿En qué parte? ¿Dónde ha escuchado hablar de porcentaje? en, en En los matemáticas. descuentos de tiendas. Ya, en el descuento de tiendas. Dejemos la matemática en sí de lado, sino que Ah, veamos en la en vida historia. real. Él me dice, En en los historia. descuentos de tienda, correcto, cuando uno va de repente a una tienda, ¿cierto? Y dice, este computador está con un 30% de descuento. Pero ¿qué significa eso? Que tenga un 30% de descuento. Que está más barato de lo que antes se vendía. Baja Ya, un 30% el precio baja un 30%. Ya. Y si ¿No? pensemos que si el computador valía 1.000.000, si el computador era de estos computadores gamer, que valen 1.000.000 de pesos, y está con un 30% de descuento, ¿cuánto debiera cobrar la tienda entonces? 700. 700.000 pesos, ¿cierto? Y ahí Sí. estaríamos hablando de Sí. un 30% de descuento, o sea, 300.000 pesos menos que el valor original. Ya. Aparte de las tiendas, ¿dónde creen ustedes que está también metido el tema del porcentaje? ¿En la batería o en el porcentaje de las notas? Ya en la batería del celular, cuando uno está viendo la carga, ¿cierto? El celular ha cargado en un 40%, 50%, ¿correcto? En el tema de las notas, porque para obtener un 4, yo necesito tener un 60% de rendimiento, ¿correcto? Y pregunta, ¿será importante para nuestra vida cotidiana saber porcentaje? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted que es necesario que una persona sepa de porcentaje? ¿En qué lo puede ayudar en su vida normal? ¿O no me ayuda en nada? Para saber lo que descuenta lo que compras, porque si no te pueden cobrar más. Exacto, ya, esa es una de las abreviaciones correctas. O sea, cuando a mí me dicen, por ejemplo, ese pantalón está con un 20% de descuento y el computador valía, perdón, y el pantalón valía 100 pesos, por ejemplo, y me están cobrando 90 y está con un 20% de descuento, es que algo está mal, ¿cierto? O sea, me sirve para realmente verificar que lo que me están cobrando está de acuerdo al porcentaje que están hablando. ¿Ya? Para definir relación entre dos cantidades, más bien esa es una proporción. ¿Ya? ¿Dónde más? ¿Por qué es necesario, creen ustedes, que sus papás, por ejemplo, manejen porcentaje? ¿Dónde más están metidos los porcentajes aparte de las tiendas? Aparte de las notas, aparte de la batería del celular. ¿Dónde La más? cantidad de personas. Sí, hay... Por ejemplo, el porcentaje de personas que son mujeres Ya, y correcto. el porcentaje de personas que son hombres Sí, en un país. totalmente de acuerdo. Cuando a mí me piden analizar la población, ¿cierto? Y me piden ver porcentaje de mujeres y de hombres. Sí, correcto. Y pregunta, ahora que hemos estado hablando nosotros, no sé si ustedes ven un poco de noticias en un gráfico correcto. Si ustedes ven un poco de noticias, se está hablando de la famosa ley del 10%, ¿correcto? ¿De las AFP? ¿Han No lo he escuchado? visto. No, yo no. ¿No han escuchado hablar que están, incluso ayer fue votada en una parte de los senadores, si
la gente podría optar a sacar Ah, su lo de la 10% de las AFP, lo de AFP. la AFP. Ah, sí, sí, Correcto, escuché eso. ya. ¿Y cómo voy a saber, si yo no subiera porcentaje, cómo voy a saber yo qué porcentaje, cuánto dinero tendría que sacar de mi cuenta si no sé cuánto es el 10%? Es más, cuando su papá la mayoría trabaja, ¿cierto?, con empleadores. Y cada vez que uno trabaja con un contrato, involucra, ¿cierto?, un porcentaje de descuento. Un porcentaje de descuento que va para salud, un porcentaje de descuento que va para la FP, un porcentaje de descuento que va para seguro de cesantía. Si la persona no maneja porcentaje, tranquilamente a lo mejor el jefe podría estafarlo, podría cobrarle de más, ¿cierto? Es más, cuando uno va a pedir un préstamo, está con una tasa de interés y esa tasa está en porcentaje. ¿Cómo sé yo realmente cuánto voy a pagar a futuro si no sé porcentaje? La verdad que el porcentaje tiene muchos usos en la vida cotidiana y que son súper importantes porque está relacionado muchas veces con nuestro propio dinero. Entonces, si yo no sé porcentaje, tranquilamente a mí me podrían estafar, ¿ya? Cobrar de más, pagar de más, ¿cierto? Si no sé porcentaje. Bueno, vamos con lo que vamos a ver hoy día. ¿Conoces ese simbolito, cierto? Que aparece ahí con el monito. Sí, ¿Qué símbolo el es? del porcentaje. El símbolo de porcentaje, correcto. Los objetivos de la clase es comprender el concepto de porcentaje como razón, fracción y decimal. Es decir, vamos a ver de dónde nace el concepto de porcentaje y cómo se relaciona con estas tres cosas, con la razón, con la fracción y con el decimal. Y vamos a calcular porcentaje transformando a decimal y fracción. Las habilidades representar, modelar, argumentar y resolver problemas. Para eso vamos a partir recordando la operatoria que vimos, ¿cierto?, en las clases anteriores. Para eso vamos a resolver este ejercicio, para ver cuánto recordamos de la operatoria con fracciones y decimales. Pregunta: ¿por dónde partiríamos en este ejercicio? Por el paréntesis. Entonces, lo primero que tenemos que hacer va a ser resolver este paréntesis. Pregunta: ¿cómo resuelvo ese paréntesis? Pasando la fracción a decimal. ¿Ok? Lo primero que debemos hacer es pasar el 3/4 a decimal. ¿Cómo se pasa de fracción a decimal? Pero que Dividiendo. no tenía que ir de izquierda a derecha. No, no, no. Operatoria Dividiendo básica, en primero es el el paréntesis. 3 dividido en 4. Ya. No, pues me Primero refiero paso a la fracción. adentro del paréntesis me refiero que no debería comenzar por el 2,25. No, 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 porque como adentro hay una resta, y para que se reste un decimal con una fracción, tienen que estar o los dos en decimal o los dos en fracción. Por eso que lo primero hago la fracción. ¿Y por qué? Porque la fracción representa una división, y primero va la división antes que la resta. Ah, ya. ¿Ya? El 3 dividido en 4. ¿Ya? ¿El 4 cabe en el 3? No, 0. Bajo el 3 y le coloco un 0 y aparece la coma. ¿Cuántas veces cabe el 4 en el 30? 7, 7. ¿Cuánto es 7 por 4? 28, ¿Y me sobran? 2, Bajo un 0. El 4 en el 20. 5, ¿Y me sobra? 0. 0. Ahora
Dijimos que vamos a resolver el paréntesis, es decir, el 2,25 le vamos a restar el 0,75. Vamos a ponerlo hacia abajo. El 5 para llegar a 5, 0. Este queda en 1, le presta el del lado. 7 para llegar a 12, 5. Y 1. 1,50. Por lo tanto, bajo el 3 sexto, bajo el dividido, más, perdón, bajo el 2, más, el paréntesis dio 1,50 dividido en 5. Ahora, ¿qué cosa tengo que resolver ahora? La división. Las divisiones. O sea, vamos a resolver esa división y vamos a resolver esa división. El 3 sextos lo vamos a dividir en 2. El 2 está partido en 1, ¿cierto? ¿Cómo se divide en fracciones? Se pasa a multiplicación y se cambian el 2 con el 2. Correcto. Se mantiene la primera, se cambia a multiplicación y se invierte la segunda fracción. ¿Cómo se multiplicaban fracciones? Horizontal. ¿Ya? Numerador con numerador y denominador con denominador. 3 por 1, 3. 6 por 2, 12. ¿Se puede simplificar? Sí, ¿Por cuánto? por 3. ¿Ya? Por 3 y por 3. ¿Cuánto me daría arriba si simplifico por 3? Un cuarto. Ya, 1 y abajo 4, correcto. 1/4. Ya, tengo lista la primera división. Me dio 1/4. Más, vamos a hacer la segunda división. El 1,50 lo vamos a dividir en 5. Recuerden que para dividir yo no me puedo saltar la coma. Entonces tomo solamente el 1. ¿El 5 cabe en el 1? No. 0. Bajo el 1 y bajo el 5 y aparece la coma porque la acabo de pasar. El 5 en el 15, ¿cuántas veces cabe? 3. 0. Y ahí quedaría 0,3 porque el otro 0 no va. 0,3. ¿Qué hago ahora en este ejercicio? Se pasa la fracción a decimal o al revés. Correcto. Voy a pasar la fracción a decimal. Primero paso la fracción a decimal. El 1 lo divido en 4. ¿El 4 cabe en el 1? No. 0. ¿El 4 cuántas veces cabe en el 10? 2. 2, 4 por 2, 8. Me sobran 2. ¿Y el 4 cuántas veces cabe en el 20? 5. 5, Y 0, ¿cierto? O sea, 0,25. Y por último, tengo que sumar el 0,25, lo debo sumar con el 0,3. Dijimos que para sumar decimales era mejor escribirlos hacia abajo, respetando, ¿cierto?, el orden posicional. 0,25 lo voy a sumar con el 0,3.
Le agrego un 0, ¿cierto? Ya, sumemos. ¿Cuánto me daría esta suma? 55 milésimos. 0,55. Es decir, la respuesta de este ejercicio es 0,55. Veamos si es verdad. Correcto, ¿cierto? Ahí está la respuesta. 0,55. Por lo tanto, está bien hecho el ejercicio. Entonces, una vez que recordamos la operatoria anterior, vamos ya directamente con lo que es porcentaje. Ahora, ¿por qué es necesario manejar la operatoria numérica para entrar a porcentaje? Porque se van a dar cuenta que vamos a trabajar con fracciones y con decimales. Por lo tanto, para yo poder trabajar porcentaje, necesito obviamente manejar la operatoria anterior. Vamos entonces con lo que es. Nuestro primer objetivo es comprender el concepto de porcentaje como razón, fracción y decimal. Donde nosotros muchas veces vemos aplicado esto, por ejemplo, en la tienda hay un 20% de descuento. ¿Quién de ustedes, por ejemplo, no ha ido con su papá o su mamá a una tienda, le gusta un pantalón y dice, mamá, por favor, cómprame ese pantalón si mira, está con un descuento? ¿Cierto? Porque llama la Sí, atención. Mucha mamá, mira, cómprame el Play, mamá, si el Play ahora está con descuento. En la AFP. Las AFP uno debe cotizar un 10%. También, ¿cierto? Aplicación de porcentaje. Los intereses del banco. Ustedes saben que yo en un banco puedo pedir prestado, pedir un préstamo, ¿cierto? Pero también puedo depositar dinero. Y ambos casos están asociados con un interés. En el caso de que yo pida un préstamo, mientras más bajo sea el interés, mejor para mí. Significa que menos voy a pagar, ¿cierto? Pero en el caso de que yo esté ahorrando dinero, mientras más alto sea el interés, mejor para mí, porque voy a ganar más dinero. ¿Ya? El pantalón costaba un 50% menos. Si uno se da cuenta, vivimos rodeados de porcentaje. Generalmente a mí me están bombardeando con porcentaje donde yo vaya. Bancos, tiendas, televisión, en mi propio trabajo, ¿cierto? No solamente en la sala de clases. Claro, uno en matemática pasa porcentaje, pero es porque realmente este contenido tiene un uso dentro de la vida cotidiana, que es súper importante manejarlo. Vamos entonces con lo que es comprender el concepto de porcentaje. La palabra porcentaje, ¿con qué lo relacionan? con el 100%. ¿Ya? ¿Qué significa entonces Una parte. porcentaje? Una parte Una parte de un total. ya. Una parte de un total. Y viene de por ciento. Y por ciento, ¿qué significa la palabra ciento? 100. ¿Viene de 100. 100? Correcto. Es decir, el porcentaje viene de por cada 100. Es decir, de cada 100 unidades. Es una parte que se toma de cada 100 unidades. Por ejemplo, el 30% significa 30 partes de 100. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos un cuadrado grande aquí. ¿En cuántas partes fue dividido el cuadrado grande? ¿Pueden 100? contar cuánto? ¿Lo dijo bien? ¿Cuántos cuadritos? En 100. Correcto. Es decir, mi cuadrado grande fue dividido en 100 partes. ¿Qué pasa si yo pinto todas las partes?
¿En cuántas partes dividí el cuadrado grande? En 100, ¿cierto? ¿Y cuántas partes pinté? 100. ¿Y cómo 100. se leería eso? 100%. Correcto. Y esa fracción se escribe, ¿cierto?, de esta manera. En vez de ponerlo como fracción 100 partido en 100, se escribe 100 con el símbolo de porcentaje al lado, que significa por ciento. Muy, muy bien. Veamos qué fracción sería esta primero. ¿Cómo escribirían esto ustedes como fracción? 30 y 100. Dice 30 partido en 100. Correcto. Excelente. 30 partido en 100. Muy bien. ¿Por qué? Porque hay 100 cuadritos en total, de los cuales 30 fueron pintados. ¿Y cómo lo escribiríamos como porcentaje? 30%. 30%. 30%. Excelente. ¿Alguna consulta? Muy bien. No, Vamos con este otro. ¿Cómo quedaría ese, ustedes creen, como fracción? 16 partido en 100. 16%. 16 partido en 100, como fracción primero. 16 partido en 100, correcto. ¿Y como porcentaje? 16%. 16%. 16%. Pero además, aquí el objetivo habla de decimal. ¿Cómo creen ustedes que quedaría esto escrito como decimal? 16 centésimos. Ya, 16 centésimos. ¿Por qué? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo? Porque es centésimo y centésimo es 100. Lo Porque correcto, lleva tan allá. correcto. ¿Y cómo se pasaba de fracción a decimal? Dividiendo. Correcto. Supongamos, si yo quiero llegar al 0,16, si no lo entiendo como lo dijo Alondra, se tiene que dividir el 16 en 100. Correcto, muy, muy bien, excelente. Si se dan cuenta, hay una relación entre lo que es fracción, porcentaje y decimal, porque estas tres cosas expresan lo mismo. Y como razón, ¿ustedes recuerdan las razones? ¿Es como se resuelve? No, Como la como, operación. correcto, pero sin realizarla. Y se lee 16 es a 100. ¿Ya? ¿Se acuerdan ustedes de las proporciones? Porque ustedes tienen que haber visto razones y proporciones. Pero se lee 16 es a 100. Es como escribir la división, pero sin resolverla. ¿Ya? Solo que se lee de una manera distinta. 16 es a 100. Ya, jóvenes, vamos a practicar entonces. Van a escribir el porcentaje, la fracción, el decimal y la razón en cada uno de estos ejercicios. Es decir, tienen que escribirlo como eso, ¿cierto? Fracción, porcentaje, decimal y razón. Tal cual como está aquí, tienen que hacer cada uno de estos ejercicios. No es necesario que hagan el dibujo, sino que simplemente ustedes sean capaces de escribir, ¿cierto? Pónganle al primero y lo escriben como fracción, porcentaje, decimal y razón. ¿Estamos de acuerdo? 2 minutos para hacerlo como el ejemplo anterior. ¿Cómo escribirían como fracción
el primer ejercicio? 92 partido en 100. Ya, 92 partido en 100. ¿Alguien opina lo contrario? Muy bien. No. ¿Cómo lo escribiríamos como porcentaje? 92%. ¿Cómo lo escribirían como decimal? 92 centésimos. 92 ¿Y centésimos. como razón? 92 dividido en 100. Digo, 92 es a 100. Correcto, excelente. Veamos si está correcto. ¿Les dio a todos eso que está ahí? ¿A quién no le dio eso? Ok. Vamos con el segundo. ¿Cómo les quedó como fracción el segundo ejercicio? 7 partido en 100. 7 partido en 100. ¿Como decimal? 7 7 centésimos. Muy bien. ¿Como razón? 7 es a 100. ¿Y como porcentaje? 7%. Muy bien. Ahí está. ¿Les quedó eso? Sí. Muy bien. Excelente. Jóvenes, recuerden que aquí hay más de una alumna o dos alumnos. ¿Ya? Entonces, a responder. ¿Cómo les quedó el último en fracción? 39. 39 partido en 100. Correcto, 39 partido en 100. ¿Cómo les quedó como decimal? 39 centésimos. 39 centésimos. ¿Como razón? 39 es a 100. ¿Y como porcentaje? 39%. 9%. Ya, ahí está. ¿Alguna consulta en eso? ¿Alguna duda? Muy bien. Continuemos entonces. Ya, jóvenes, les voy a dar 2 minutitos para hacer este ejercicio. No, 3 minutos porque aquí sí tienen que dibujar. ¿Ya? Van a tener que representar cada porcentaje. Es decir, en este cuadrito, en el primero, ¿cuántos tendrían que pintar? 35. Ya, muy bien. Después deben escribirlo como fracción irreductible. ¿A qué se refiere? Tendría que poner primero 35 partido en 100, ¿cierto? Pero como el 35 y el 100 se pueden simplificar, tendrían que simplificarlo hasta escribirlo como fracción irreductible. Ya, jóvenes. Entonces, vamos a dar 4 minutos porque van a tener que dibujar, pasarlo a fracción irreductible y además escribirlo como decimal. Entonces, 4 minutitos y de ahí lo revisamos. 4 minutos para hacer eso. Ya, jóvenes. Entonces, en el primer caso había que pintar 35 cuadritos. En el segundo caso habría que pintar 75 y en el otro 91. ¿Cómo quedaría la primera fracción en el primer ejercicio? 35%. Ya, sería 35 partido en 100. Pregunta. ¿Se puede simplificar Sí. el 35 con el 100? ¿Por cuánto? Por 5. Por 5. ¿Ya? Simplifico por 5. ¿Cuánto me quedaría si yo simplifico por 5? 7 veinteavos. 7 veinteavos. Y esa vendría siendo la fracción irreductible que yo debiera colocar aquí. ¿Ya? ¿Y cómo quedaría como decimal? 35 centésimos. 35 centésimos, es decir, 0,35. La segunda, ¿cómo me quedaría como fracción? 75 partido en 100. 75
partido en 100. ¿Por cuánto se puede simplificar? ¿Por 5? ¿Ya? Podemos simplificar por 5. Por 15. Simplifico por 5, simplifico por 5. ¿Cuánto me quedaría el simplificar por 5? 15 veiteavos. ¿Ya? 15 veinteavos. ¿El 15 y el 20 se pueden volver a simplificar? Sí, ¿Por cuánto? por 5. Y al simplificar por 5, ¿cuánto me queda? 3/4. 3/4. Y ahí tengo la fracción irreductible. ¿Cómo sería como decimal? 75 centésimos. Correcto. 0,75, es decir, 75 centésimos. Muy, muy bien. ¿Cómo quedaría el siguiente como fracción? 91. 91 partido por 100. 91 centésimos, es decir, 91 partido en 100. Eso es irreductible, por lo tanto, ahí no hay nada que hacer, está ya al tiro escrito en su forma irreductible. No se pueden simplificar. ¿Cómo quedaría como decimal? 91. 91 centésimos. Correcto. 0,91, que es 91 centésimos. ¿Alguna consulta, alguna duda? ¿Se entendió? ¿Aló? ¿Se entiende? Sí, Ya. Ahora, hay porcentajes que son bastante fácil de aplicar, como por ejemplo el 100%, porque el 100% es todo, ¿cierto? Otro porcentaje que es fácil es el 50%. ¿Por qué? porque es la Es mitad. la mitad. Correcto. Porque 50% es un medio, o sea, es la mitad. Y otro porcentaje que es fácil es el 25%. ¿Por qué el 25% es fácil? Porque es un cuarto de la cantidad total. Exactamente. Entonces, calcular estos porcentajes es bastante simple. ¿Cuánto es el 50% de 1000? 500. Correcto, porque es la mitad. Es decir, hay porcentajes que son bastante fáciles de calcular. Como por ejemplo, el 50% de 3000. Sabemos que el 50% es la mitad. ¿Cuánto es la mitad de 3000? 1500. 1500. El 50% de 900. 50% la mitad. ¿Cuánto es la mitad de 900? 450. 450. El 25% de 3000. 25% es la cuarta parte. O sea, 3000 dividido en 4. ¿Cuánto es la cuarta parte de 3000? 750. Y el 25% de 900, la cuarta parte. La cuarta parte de 900 es 220. 25. Ya por lo tanto, hay porcentajes que son bastante fáciles de calcular, como es el 100%. ¿Cuál es el 100% de 1000? La 1000. cantidad completa. 1000. ¿Ya? ¿El 100% de 10.000? 10.000. Correcto. Entonces, el 100%, el 50% y el 25% son bastante fáciles de calcular porque al fin y al cabo representan, ¿cierto?, estas cantidades que son fáciles a la hora de dividir. Como ya estamos jóvenes en la hora, porque ahora las clases son más cortitas y yo necesito también tomar la asistencia, son exactamente las 10, por lo tanto, vamos a quedar hasta aquí. Le aconsejo mirar el video y traspasar esa materia, ¿cierto?, al cuaderno, que es la materia que estuvimos viendo ahora. Vamos a continuar la próxima clase calculando porcentajes, ya un poco más complejos que estos porcentajes que acabamos de ver.
y vamos a hacer ejercicio, vamos a calcular y vamos a hacer ejercicio la próxima clase, es decir, el día jueves, ¿ya? Entonces, quedamos hasta aquí en esta parte, no se retiren, pues yo necesito tomar asistencia. Déjenme tomar asistencia. Séptimo básico A. Hoy día estamos a 21 del 07. ¿Está Anne María Aguilar? Anne María está. Anne María Aguilar. Sí la vi. Está conectada, pero no sé por qué se fue. Ya. Pero estaba. Ignacia Aguilar. Presente. Benjamín Alcayaga. Presente. Solange Barraza. Presente. Bárbara Benítez. Presente. Renato Bermejo. Presente. Isidora Cabrera. Presente. José Carvajal. Presente. Antonella Castillo. Presente. Sion Collipal. Presente. Amaro Díaz. Presente. Catalina Flores. Presente. Benjamín Gutiérrez. Presente. Michelle Leiva. ¿Está Michelle Leiva? Veamos si está. Déjenme ver si está Michelle. No está Michelle. No está. Alexandra Montalbán. Presente. Christopher Muñoz. ¿Está Christopher Muñoz? Christopher. Christopher es Chris, ¿cierto? Sí. ¿Y está, profe? Presente. O atrasado. Joaquín Mura. ¿Está Joaquín Mura? Joaquín. Veamos si está. No lo veo, ¿cierto? Dígame que no, no está. No está Joaquín Mura. Él siempre dice presente, por eso me extrañó. Anaís Olivares. No está. Emilia Olivares. Presente. Florencia Olivares. Presente. Martina Pastén. Presente. Claudio Pizarro. Presente. Alondra. Presente. Vicente Segovia. ¿Está Vicente Segovia? Allá. Ailín. Ailín Presente. Suárez. Sí está. Fernando Tavilo. Presente. Paulina Troncoso. Presente. Elizabeth Trujillo. Presente. Bárbara Urbina. No está Bárbara. Josefa Valles. ¿Cómo que viera Josefa así? Presente. Ya, jóvenes, me despido. Que estén bien. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima clase. Chao, chao. Chao.